Vamos a acá al amigo Castañeno, que viene con su micro de historia. Sí, yo iba a hablar un tema que en cierta forma se relaciona con lo que vos leíste, porque esto yo creo que porque algunos dicen, habla de cosas de 150 años, es que son las cosas que se van repitiendo y cada vez profundizándose más hasta llegar a donde estamos, ¿no? Y traje este tema porque precisamente el 4 de diciembre de 1845 Paraguay le declara la guerra a la Confederación Argentina. ¿Cuáles eran los antecedentes? Desde la independencia hasta 1829, que llegó Rosas, más o menos, Buenos Aires hizo una política totalmente mala con Paraguay, lo persiguió, le cobraba impuestos, lo trató de asfixiarlo. Tanto así que Paraguay se aisló. Cuando llega Rosas, ¿qué hace? Porque además de eso, los brasileños lo incentivaban a Paraguay en contra de Buenos Aires, después de que cayó Francia. ¿Por qué? Porque querían dividir la Confederación Argentina, y Rosas consideraba que Paraguay era un país argentino. En ese momento decían países. Yo por eso el libro mío lo llamo la Triple Alianza contra los países del Plata, porque los países del Plata eran Paraguay y las provincias interiores, por ejemplo el país de Paraguay, el país de Tucumán, el país de Salta, así se decía. Cuando llega Rosas, hace el Pacto Federal de 1831, donde se empiezan a adherir las provincias, y saca la Ley de Aduana de 1835 para que las provincias, para compensar la injusticia que había con la Ley de Aduanas respecto a las provincias. Ahora, cuando estaba Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, Rosas le manda a un emisario que se llama Rosena, y hacen un pacto secreto, porque no se supo lo que hablaron, porque hablaron, digamos, secreto, pero lo que se intuye que dijeron: nosotros no lo vamos a incorporar por la fuerza y ustedes no insisten con la separación, dejamos un status quo. Cuando muere Francia, asume Carlos López, el padre, un abogado más liberal, incentivado además por los brasileños. Manda a un emisario que se llamaba Gil, lo manda a Buenos Aires, está varios días, lo atienden muy bien, etcétera, pero pedía la independencia de Paraguay, la separación o la independencia de Paraguay. Rosas, en una carta formal, le dice que bueno, que estaba de acuerdo, que lo atiende muy bien, en una carta pero en un adjunto secreto le manda una nota que para mí fue un vaticinio de lo que pasó después. Fíjate la inteligencia de Rosas como estadista, cómo vaticinaba las cosas con anticipación, ¿no? En esa nota que le manda, le dice que en las presentes circunstancias, dice, era imposible al gobierno de Buenos Aires reconocer la independencia de Paraguay, porque primero tenía que convocar a los demás pueblos, si bien él era el representante, tenía que convocar a los demás pueblos confederados, y que en estas circunstancias no se lo permitían, porque estaban en guerra contra los anglo-franceses. También le dice que es preciso que Paraguay medite mucho sobre el particular, porque le atraería muchos perjuicios, y que era preciso convenir sobre algún pie sólido. En otro artículo de la nota le dice que el Brasil se habría de apresurar a reconocer la independencia de la República, claro, porque estaba separando una provincia argentina. En el punto 5 le dice que el Brasil era capaz de perjudicar al Paraguay, fomentando hasta las correrías de los indios con armas. Que vos fijate que fue después lo que pasó 20 años después, en 1865, con la Guerra Paraguay. Dice que reconocida la independencia, en el punto 6, que reconocida la independencia de Paraguay, se le llenaría de ministros y cónsules extranjeros que procurarían envolverlo en cizaña, como acontecía con Buenos Aires, y hasta conquistarlo si pudiesen. Parece que lo hubiera dicho ayer de la situación actual, ¿no? En el punto séptimo le dice que, por el contrario, dice, incorporándose a la Confederación, formaría una gran nación que impondría respeto a los demás extranjeros, y que el gobierno de Buenos Aires no se metía en los demás gobiernos de las provincias confederadas, que cada una vivía según sus constituciones y sus leyes.
cosa que no sucede ahora, porque si bien tienen su constitución y sus leyes, ¿viste? Ahora ya tienen hasta banderas regionales. Después, en el punto 8 le dice que él no reconocía ni desconocía la independencia de la República y que hacía votos por su felicidad y para que Dios lo conserve sin perjuicio, lo conserve sin admitir extranjeros que son malas langostas, le dice. Que en su felicidad consistía en tener súbditos de una sola religión, cuando Buenos Aires, dice, tiene la desgracia de verse lleno de templos protestantes, grande daño que hicieron los salvajes unitarios, haciendo tratados con ingleses y que ahora no se podía remediar. Fíjate que a Rosas le dicen que era pro-inglés, porque lo que pasa es que él cumplía con los tratados que habían hecho y no tenía más remedio, ¿no? En el punto 9 le dice que a los extranjeros establecidos en el país no se les puede decir nada ni hacerles cosa alguna, cuando luego reclaman los ministros o cónsulos de su nación, de suerte que quieren gozar de mayores ventajas y prerrogativas de los nacionales. Y en el punto 10 le dice que los unitarios y el general Rivera intentan invadir el Paraguay, que fue lo que sucedió pocos años después. Ahora, ¿qué pasó? Esta nota, que después la publicó Carlos López, que salió en el diario de allá, que muchos paraguayos, incluso en el día de hoy, todavía tienen ese resentimiento contra Rosas, pero yo creo que Rosas tenía razón en negarle la separación, y aquí están razones bien claras. La cuestión que López se pone en contra de Rosas, y el 4 de diciembre de 1845 le declara la guerra. Ahora, fíjate que Rosas, a pesar de eso, porque incluso lo mandó al hijo, a Solano López, con 10.000 hombres a apoyar a Madariaga en la revolución que le hicieron en Corrientes. Y después en Caseros también, lo apoyaron al ejército de Entre Ríos y Brasil, a Urquiza, ¿no? Ahora, fíjate que Rosas, a pesar de eso, no tuvo rencor contra Paraguay. Durante toda la guerra de la Triple Alianza, estuvo a favor, estuvo en contra de la guerra contra Paraguay, a tal punto que le dona el sable propio, no el de San Martín, el propio. No, el sable de Rosas. Claro, y entonces con una nota que decía: Su Excelencia el Generalísimo Capitán General José de San Martín me honró con la siguiente manda: la espada que me acompañó en toda la guerra de la independencia será entregada al general Rosas por la firme sabiduría con que ha sostenido los derechos de la patria. Y yo, dice, Juan Manuel de Rosas, a su ejemplo, dispongo que mi albacea entregue a su excelencia el general mariscal, presidente de la República de Paraguay y generalísimo de sus ejércitos, la espada diplomática y militar que me acompañó durante me fue posible defender los derechos por la firmeza y sabiduría con que ha sostenido y sigue sosteniendo los derechos de su patria. Incluso hizo algunas gestiones en Europa a favor de Paraguay, sin guardarle ningún tipo de rencor, y después, en 1871, el presidente paraguayo Rivarola se lo reconoce y le manda una nota agradeciéndole a Rosas por el interés que ha mostrado en favor de este pobre país que ha quedado aniquilado en una guerra sin ejemplos. Y un año más tarde, el 9 de marzo de 1872, el presidente de entonces, que era Jovellanos, le ofrecía en nombre de todos mis conciudadanos hospitalidad entre nosotros, donde después de honrarnos con su aceptación, habría corazones que habrían de mitigar los sinsabores de su triste vida. Vos sabés que cuando yo estuve en Paraguay, claro, tienen cierto resentimiento con Rosas, ¿no? Porque no conocen bien la historia. Claro. Entonces estuvimos hablando bastante con algunos historiadores paraguayos y todo, incluso les regalé unos libros míos, todo. Y claro, después cuando me venía dice, la verdad que lo quiero un poco más a Rosas, dice, lo entiendo más. Porque, claro, una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es, hurguetear en la historia y leer la verdadera, ¿no? Así que bueno, quería traer eso. Y esto yo estoy seguro que el Paraguay muy poca gente debe saber. No, claro. De que Rosas le dio el sable, claro. Le dio el sable a Francisco Solano López. Bueno, doctor Ingenieri
Castañino. Ingeniero recibido en Italia con el pacarito de oro, decía Calabró, ¿no? Ingeniero recibido en Italia.